Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas audiencia de Enlace Iberoamericano dentro de Radio Mercosur y Prensa Mercosur. Hoy tenemos un programa especial aquí emitiendo desde Españita, desde Madrid. Javier Pertierra quería presentarles a un programa dedicado al Día Mundial, al Día Internacional de la PYME, de la pequeña y mediana empresa, que representa pues la columna vertebral, dicen los entendidos, de la prosperidad de los países. Y hoy tenemos como invitado protagonista a don Alberto González Menéndez, que no solo es director general de un movimiento empresarial, de una federación empresarial de España, la FADE, Federación Asturiana de Empresarios, sino que es miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de la CEPIME, de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas. Con él hablaremos largo y tendido sobre este día y esta dinámica importante de los retos de la pequeña y mediana empresa en Iberoamérica. Y también tenemos un mensaje de la Unión Europea a través de los contactos en Bruselas del señor Bonifacio García Porras, conocido, y perdónenme, como Mr. Pyme, que es jefe de la unidad de la Unión Europea en la Comisión Europea, que es como el Ejecutivo, pues dirige o colabora técnicamente como jefe de unidad de la Dirección General del Mercado Interior, Industria y Emprendimiento y Pequeñas y Medianas Empresas. Por lo tanto, este responsable nos remitió a Madrid a María Canal, excelente técnica de la consejera de la Unión Europea, de la representación de la Comisión Europea en España. Es consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España, repito. Y esta persona, María Canal, va a dejar un mensaje al cual agradecemos esa atención que ha tenido con nosotros específicos para este programa. Y con el agradecimiento a María Canal, pasamos a escucharla y escuchemos un mensaje y seguiremos con el invitado. Escuchémosla, por tanto, desde nuestra grabación y adelante, redacción. Muy buenas. Soy María Canal, consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España. Es un placer saludar a los oyentes de Enlace Iberoamericano. Siempre es buen momento para agradecer a las pequeñas y medianas empresas el papel fundamental que desempeñan en la Unión Europea. Pero hoy, con motivo del Día Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa, más que nunca, es importante reconocer el importantísimo rol que las pymes desempeñan a la hora de impulsar un crecimiento integrador, el empleo, la innovación y la sostenibilidad en Europa. Las pymes son la columna vertebral de nuestra economía. Representan el 99% de todas las empresas y proporcionan empleo a más de 85 millones de ciudadanos. Su impacto va mucho más allá de estas cifras. Constituyen el núcleo de la innovación y el espíritu emprendedor de Europa, contribuyendo a que nuestra economía sea más sostenible y más digital. Por ejemplo, las pymes son esenciales para un crecimiento integrador. Ofrecen oportunidad de empleo a una parte significativa de la población, incluidos jóvenes, mujeres y personas que pertenecen a grupos que a menudo se encuentran con más obstáculos a la hora de incorporarse al mercado laboral. También contribuyen a una distribución más equitativa de la riqueza en toda la Unión Europea, ayudando a aliviar la pobreza y a mejorar el nivel de vida, especialmente en regiones menos desarrolladas.
En términos de empleo, las pymes proporcionan alrededor de 2/3 del empleo total del sector privado. Invierten en la formación y desarrollo de sus empleados, mejorando así sus capacidades y su empleabilidad, y esto es esencial para que tengamos un mercado laboral competitivo y dinámico. Además, muy a menudo son las pymes las que se encuentran a la vanguardia de la innovación, desarrollando nuevos productos y servicios que satisfacen necesidades en mercados emergentes. Contribuyen a crear y expandir nuevos sectores industriales en la Unión y a menudo colaboran con universidades, centros de investigación y con otras empresas fomentando ecosistemas dinámicos de innovación. En el contexto de la sostenibilidad, las pymes están muy bien situadas para adoptar y aplicar prácticas más sostenibles, como por ejemplo medidas de eficiencia energética y el uso de recursos renovables. Lideran el desarrollo de tecnologías ecológicas y productos sostenibles en consonancia con el compromiso que ha adquirido la Unión con una economía más verde a través del Pacto Verde Europeo. Desde su inicio, la Unión Europea se ha comprometido a apoyar a las pymes en todas las fases de su desarrollo, desde su creación hasta su crecimiento y expansión a empresas de mediana capitalización. La Unión Europea promueve el emprendimiento de las mujeres, facilita el acceso a personal cualificado y apoya la innovación a través de diversos programas de financiación, iniciativas de investigación y colaboración entre entidades de diversos estados y de apoyo a la transformación digital a través de políticas que favorecen medidas para el desarrollo de capacidades. Ahora mismo, en este contexto de cambio de ciclo político, la economía de la Unión Europea se enfrenta a un enorme reto, a la necesidad de un cambio radical para seguir siendo productiva y competitiva a escala mundial, así como para lograr la neutralidad climática de aquí al año 2050. Nuestros 25 millones de pymes no pueden ser únicamente seguidores pasivos de esta ambición. Al contrario, deben ser ellas los líderes del cambio que la Unión Europea necesita con tanta urgencia. En este mandato, la Comisión ha apoyado a las pymes con más de 200.000 millones de euros puestos a su disposición hasta el año 2027 a través de diferentes programas de financiación, como pueden ser el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Programa Horizonte Europa o los fondos estructurales. En el futuro mandato, que se inicia ahora, la aplicación de la Estrategia para las Pymes del año 2020 y el paquete de ayuda a las pymes adoptado en el 2023 serán los elementos centrales para dar un nuevo impulso a la productividad de estas empresas. Y algunos avances en este último paquete ya se han ido registrando. ¿Qué busca este paquete? En primer lugar, facilitar la vida a las pymes. La Comisión se ha comprometido a ello a través de un entorno regulador más favorable que suponga una menor carga para estas empresas. Así, se han presentado varias iniciativas para reducir, por ejemplo, obligaciones de información, revisando los umbrales de la Directiva sobre Contabilidad o creando un formato electrónico para la declaración de desplazamientos de trabajadores. También nos hemos comprometido a tener en cuenta de modo sistemático la situación de las pymes en la nueva legislación que se proponga, estableciendo, por ejemplo, periodos de transición más largos para ellos o incluyendo orientaciones específicas para estas empresas. En segundo lugar, la Unión Europea continúa sus esfuerzos
por mejorar la liquidez de las pymes y su acceso a la financiación, por ejemplo, a través de la revisión de las normas sobre morosidad. Porque para las pymes es cuestión esencial cuando otros actores más poderosos en el mercado las pagan con retraso, generando problemas de liquidez. Además, se alivia su liquidez a través de otra serie de medidas, por ejemplo, la garantía de la ventanilla para pymes de InvestEU, que hace que los préstamos a estas empresas les resulten más baratos o tengan que proporcionar menos garantías para ellos. Se busca también asegurar que las pymes pueden contratar a personas con las capacidades que ellas necesitan. Esto les permite afrontar de un modo más fácil las transiciones ecológica y digital y los retos demográficos a los que se enfrenta Europa. Por ello, en noviembre del 2023, la Comisión presentó una iniciativa para mejorar el reconocimiento de las cualificaciones y capacidades de personas que vienen de terceros países y que nos permiten ayudar a paliar esa carencia de capacidades que se viene constatando en el mercado laboral de la Unión. Se trata de iniciativas que se basan en el éxito de programas como el Erasmus para jóvenes emprendedores, que ya ha apoyado a más de 9.000 mujeres empresarias, o Women Tech EU, que ha ofrecido más de 10 millones de euros en financiación para empresas creadas por mujeres. Por último, estamos abordando las necesidades de las pymes en otros momentos de su ciclo vital, como puede ser, por ejemplo, la posible transferencia de la empresa a un nuevo propietario. Con todo esto, queremos simplemente recordar y reiterar nuestro firme compromiso de acompañar a nuestras pymes, la médula espinal de nuestra economía, en todos los momentos de su ciclo vital y a la hora de enfrentar este reto de una mayor competitividad en la economía europea. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, oyentes del Radio Podcast Enlace Iberoamericano dentro de Radio Mercosur y del diario online prensamercosur.org, que tenemos dos hermanos podcast como son el Enlace Sudamericano, que se emite desde la otra orilla de Latinoamérica, y esta se emite desde España, y la Unión Europea, donde la comunidad latina pues ya es una minoría mayoritaria. Y hoy vamos a tratar un tema que me parece de máxima actualidad, porque precisamente hoy, este jueves, estamos en el Día de la Microempresa y de las Pequeñas y Medianas Empresas. Aquí se llama más bien pymes, pero realmente pues está fundiendo el nombre de MIPYME, o sea, micro y pequeñas y medianas, dependiendo del número de empleados y de facturación que tengan. Ya nos hablará nuestro experto, que no solo es director general de una importante federación de empresarios, sino que es miembro de la junta directiva de la CEPYME española y del comité ejecutivo de la CEPYME, entre otros muchos cargos y otras mucho recorrido, siempre, digamos, promoviendo la cultura empresarial. Don Alberto González Menéndez es nuestro invitado hoy de lujo, porque nadie mejor que él, sinceramente, para el Día Mundial de la Pyme, declarado como tal por la Asamblea de las Naciones Unidas el 27 de junio del 2017. Por lo tanto, hoy tenemos un invitado protagonista de excepción y un tema de máxima actualidad. Pero a su vez, curiosamente, tenemos un programa muy especial, porque nuestro director Gilson Carmini y su equipo se ha desplazado a la capital de Paraguay, Asunción, y ahí está la gran convención o asamblea de la Organización de Estados Americanos, que, como saben ustedes, reúne a 32 estados americanos, 74 observadores permanentes y unos 482 organizaciones de sociedad civil, etcétera. O sea, es una cumbre importantísima donde Gilson Carmine, nuestro director, va a hablarnos de estos pilares que componen la Organización de Estados Americanos, que quiero recordarle ahora al inicio otra gran noticia, que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Pues bien, esa última pata del desarrollo, que es la esencia de que las otras funcionen, don Alberto creo que es un gran
defensor y promotor de la pequeña y mediana empresa, y va a hablar de ese necesario desarrollo con nuestros hermanos iberoamericanos, que son las pymes. Y sin más, vamos a pasar ahora a que cada corresponsal nos diga una noticia de actualidad de su zona. Yo también hablaré de una noticia de actualidad aquí de España y de la Unión Europea, y ya pasamos cuanto antes a entrevistar y charlar o tener una tertulia con nuestro don Alberto González Menéndez. Si me permites, tenemos a Brigitte, creo que tenemos a Brigitte en Miami, con siempre ese podcast de Women Talk, o sea, defendiendo a la mujer emprendedora y empresario desde el ámbito latinoamericano. Es colombiana, su marido es un gran economista también colombiano, y desde Miami, de la Unión de Estados Unidos, puedes comentarnos lo que veas pertinente como noticia de actualidad, querida Brigitte. Bueno, yo nada más les quiero compartir a todos los que son ambientalistas en este foro, que espero que sean todos, ¿no? Porque nos toca ser ambientalistas, pues muy felices del cambio de la ley, don Javier, en Europa, que se llega finalmente, se le dio luz verde a la nueva política gubernamental en Europa, que va a requerir que 30% de suelos y de ríos y aire estén dentro de la agenda política de cada país y sean remediados para el 2030. Era el objetivo de esta nueva ley, y finalmente entra en vigencia, como siempre en Europa, que se vuelve el referente de todos. Lo que pase bien en Europa nos va a influenciar a todo el tema de política pública en América Latina, y estamos muy felices por ese gran logro. Todos los ambientalistas estamos así como que finalmente se logró, y ya era hora que le pongamos atención al clima, y va en correlación con los derechos de la naturaleza, que es una ley que se trató de promulgar. Muchos países no la quisieron, los más polluters obviamente, porque requiere también que se implementen multas a los que están polucionando más, y obviamente los países más industrializados son los que más polucionan. Entonces ellos quieren ser los últimos en la cadena del ecosistema, pero por lo menos el esfuerzo comienza desde Europa. Esperamos que el año entrante ya esté en rigor desde un supermercado, un empaquecito de comida, hasta remediación de suelos infértiles ya por las sobreexplotaciones de agricultura, los ríos, el aire, etcétera. Así que muy contentos por esa noticia, y yo desde aquí pues aplaudo los esfuerzos de la Comunidad Europea. Muchas gracias, Brigitte, y bueno, pues sigues ahí, que yo creo que con esa medida que tú tienes de promover a la mujer emprendedora, pues seguro que tienes alguna pregunta que cuestionarle a nuestro Alberto. Y ahora comentamos con Gilson Carmine, nuestro director, que está en Asunción, en esta cumbre importantísima, me parece que de la Organización de Estados Americanos, OEA. Dígame, don Gilson. Muchas gracias, Javier. Bienvenido a nuestro querido Alberto. Un abrazo ahí para todos los oyentes de Radio Mercosur. Fuerte abrazo también para Brigitte Ripamonte ahí desde Miami. Y bueno, como tú explicaste, estamos acá en la 54ª Asamblea General de la OEA, que se está realizando acá en la ciudad de Asunción. En ese momento nos dirigimos a una sala en privada para exatamente poder hacer esse importante podcast que va a traer muchísima información, principalmente sobre los Estados americanos, ¿no? La Organización de Estados Americanos instaló ese miércoles pasado su 54ª Asamblea General con atención centrada a Bolívia. Una asamblea que era para debater vários temas, foi centrada e foi desviada a atenção devido ao intento de golpe de Estado contra o governo do presidente Arce. Não? O secretário-geral da OEA, Luis Almagro, declarou que os golpes de Estado que han significado tortura, desaparições forçosas e também execuções e assassinato não devem ter nunca mais lugar em América Latina. Debemos ser capaces de darles a nuestras democracias las mejores, lo que hay en nuestra institución, las mejores soluciones a la gente,
no hay lugar para eso, dijo en su discurso de abertura el secretario Luis Almagro. También es importante mencionar que nosotros como delegados hemos intervenido en la mesa de los pueblos originarios y también del comercio exterior entre ALADE y Mercosur, donde parece que el rompecabezas no está completamente dibujado para encajarse una con la otra, ya que hay determinadas leyes y tratados que no son cumplidos y dentro de todo eso los perjudicados siempre son los empresarios y posteriormente nosotros que adquirimos productos con un precio mucho más caro de lo que se debe tener acá en América del Sur. También nosotros hemos en esa sesión defendido la parte principal de la naturaleza como un símbolo que Paraguay tiene por sus bosques, selvas y también su naturaleza predominante acá dentro de lo que es América del Sur. Tras las horas apostando que los militares en Bolivia pudieran solucionar el problema, el conflicto, el secretario general de la OEA instaló una videoconferencia directamente con el gobierno de Luis Arce, que tranquilizó el pueblo sudamericano y sus conterráneos que están afuera del país, diciendo que ya estaba prácticamente arreglada esa situación. Es importante mencionar que el militar que provocó toda esa revolución es un militar de la época de Evo Morales, que en ese momento lucha para que se pueda aprobar su campaña electoral para que él pueda se candidatar a la presidencia de la República. Pero, segundo la Constitución boliviana, no se permite. Y la amenaza que le hizo fue: el pueblo decidirá, no la Constitución. Lo que está causando muchísimos problemas, movilizó muchísimos cocaleros y no sería una charla de interés si no estuviera sido debatida en la OEA, pero realmente todas las acciones y digamos comisiones que fueron instaladas, que fueron más de 650 delegados de diferentes, tanto no estado da sociedade civil, como também na parte de políticos e diplomacia. O presidente do Paraguai puso como o próximo candidato a seu ministro de Relações Exteriores para que se candidate como secretario general de las Organizaciones de los Estados Americanos. Bueno, esas son algunas informaciones. Participó, no hubo muchos digamos, cerres y peleas acá, pero la pelea más interesante fue la de Paraguay, ¿no? Que defendió la equidad de géneros, el hombre y la mujer, y desconoce totalmente el otro sexo, que sería el binario, ¿no? Que nosotros llamamos acá en América del Sur como una forma de concepción familiar. Nosotros no vamos a admitir, dijo él, que en Paraguay se instale ese tipo de cultura. Acá nosotros tenemos hombres y mujeres y continuará así hasta que Paraguay sea lo que nosotros anhelamos, un país digno para todas las familias. Entonces fue una dura crítica a países que aprueban el matrimonio entre hombres y hombres o entre hombres y mujeres. Esa sesión, él fue muy aplaudido por todos los que estaban ahí y condenó a todas las instituciones que intentan poner ese tipo de cultura en la América del Sur. Esas son algunas noticias, mi querido Javier, y vamos a escuchar ahí a Alberto para que nosotros podamos también hablar del sector de pymes. A final de cuentas, muchos grandes proyectos fueron a través de la Comisión de MIPYMES y Economía a Microemprendedores acá de Latinoamérica. Un abrazo para ustedes. Pues muchas gracias, Jason. Y antes de hablar con nuestro estimado y admirado Alberto González Menéndez, yo quisiera dar un par de noticias que tienen que ver curiosamente con una de las
digamos, de los principales desafíos de la MIPYME, que es el acceso a la financiación y estos recursos de inversión, tanto para el inicio del emprendimiento como para el salto que sería de la pequeña y mediana empresa a la gran empresa, y también la liquidez. Esta financiación tiene dos grandes e importantes noticias hoy. La primera es que el BBVA, una de las grandes bancas mayoristas de España, quiere crecer sobre todo en Brasil y Chile, pero presentó ante 200 inversores institucionales su plan de crecimiento, ya le digo, ayer en América Latina, y quiere ser referencia en las áreas en las que opera. Por ejemplo, el BBVA es sin duda tiene uno de los mayores mercados en México. Su mayor negocio en Latinoamérica en México, es el mayor banco del país, y esta entidad quiere aprovechar esa posición única que tiene en América Latina para llegar a muchos más clientes, sobre todo, ya digo, operando en dos geografías, aquí estoy viendo que dice Rodríguez Soler, su presidente de la entidad, que está presidida por Carlos Torres, y que comenta que son dos geografías con un encaje natural en el resto de Latinoamérica. Esa apuesta por Brasil y por la banca mayorista dicho vector señala aquí que creció un doble dígito en el 2023 solo en Latinoamérica. Pero a la vez que el BBVA refuerza esas posiciones, el Santander impulsa también este modelo global con una base tremenda de transformación de sus negocios, sobre todo en Latinoamérica, aunque también tienen en Inglaterra y en Estados Unidos, y bajo un lema corporativo de "es el momento", o en brasileiro, comienza agora. Gilson, tú lo pronunciarás mejor que yo. Comienza agora. También en inglés, "It start here". Este es el momento, esa estrategia de marca que gira frente al lema corporativo, repito, es el momento. ¿Qué quiere intentar? Pues que estos negocios globales, unificarlos en una, digamos, sintaxis o narrativa única, y que esa suma sirva para que estas bancas que tienen de negocio minorista y sobre todo de empresa, que es la clave de la bóveda de la mayor dimensión que tiene el Santander, crezca muchísimo en Latinoamérica. O sea, que estamos llamémosle, sin financiación en las CEPIMES, pero con este aumento de la banca espero que conste esa gran necesidad que tienen las MIPYMES de aumentar toda su financiación y toda su liquidez, que es uno de los graves problemas, que nos lo analizará con mucha más, expertise y mucho más conocimiento don Alberto. Y con esto pasamos a la entrevista con Alberto González Menéndez, director general de la Confederación de la Federación de Empresarios Asturianos, de la FADE, y a su vez del Comité Ejecutivo de la PYME y de la Junta Directiva de la CEPIME. Don Alberto, una gran satisfacción tenerlo aquí en este programa en el Día Mundial de la PYME. Don Alberto. Pues muchas gracias, un placer compartir programa con ustedes. Es para mí un auténtico privilegio poder hablar de las pymes hoy, precisamente en el Día Mundial de las Pymes. A veces valoramos poco lo que suponen las empresas en general y las pymes para una sociedad, para una economía determinada, ¿no? Pero realmente son la fuerza, la gasolina que mantiene esa economía. Sin actividad económica, sin empresarios, no habría empleo, no habría impuestos, no habría riqueza, no habría futuro, en definitiva. Y esto es importante. Agradezco mucho la invitación que se me ha hecho para participar en el programa, doblemente al tratarse de Mercosur, de esta tierra tan querida para mí. Por temas de trabajo la he visitado y la visito frecuentemente todavía, y repito, un placer poder compartir micrófono con ustedes. Pues muchas gracias, Alberto. Solo comentarte que tenemos ahora entre nosotros, me parece que a don Carlos Castañeda, y terminamos ya la tanda de corresponsales de la zona, y luego pues haremos esta especie de entrevista tertulia, querido Alberto, que todavía nos queda pues bastante programita gracias a esta maravillosa tecnología. Y don Carlos Castañeda, que ya sabes que ahora nosotros defendíamos mucho la belleza de Colombia como tierra
extraordinaria y, curiosamente, don Carlos nos dio en el anterior programa una exclusiva, que es que el gobierno colombiano ha puesto como eslogan de su, llamémosle, promoción turística de gobierno, pues el país de la belleza. Dígame, don Carlos Castañeda, el hombre más raudo y veloz de Bogotá a nivel periodístico. Dígame, don Carlos, si no es verdad ese eslogan, o se ha desmentido su noticia o no. No, es una realidad. Con los muy buenos días aquí en Colombia, 11 de la mañana, 16 minutos. Usted tiene toda la razón aquí. A través del gobierno nacional, es una orden del presidente de la República promocionar este país lleno de problemas, lleno de una cantidad que a través de ese programa Enlace Suramericano, hermanito, al de usted, al de Enlace Iberoamericano, hemos reseñado siempre los problemas que ha tenido y que tiene aún esta nación de Colombia, pero a pesar de esos problemas que se presentan a diario, el presidente, y a través de la oficina como ProColombia y el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, se unen para que Colombia, a través del mundo, se llame Colombia el país de la belleza. Ese es un nombre muy hermoso, y eso lo están promocionando a nivel mundial. Javi, pues le comento noticias de Colombia. Hablemos de la OCDE, que destaca de la economía colombiana, la disminución de la inflación, el desmonte de los subsidios a combustibles y la prudencia fiscal. La OCDE destaca aspectos positivos que ha tenido la economía colombiana, como la disminución de la inflación, el desmonte de los subsidios de los precios a los combustibles, como parte pues de esa responsabilidad y la prudencia fiscal que ha realizado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Así lo informó el subdirector general de inversiones, seguimiento y evaluación de la Dirección Nacional de Planeación, él se llama Alan Asprilla, quien lideró la delegación colombiana ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, allá en Francia, tras de lo cual afirmó que, comillas, estamos comprometidos con el cierre de brechas en las regiones, cierro comillas. La presentación de los avances de Colombia ante la OCDE se hizo con el objetivo de discutir el estudio económico de Colombia 2024, en el que se analizan los avances y resultados del país para el cierre de brechas en el territorio, la situación macroeconómica, la política ambiental y las desigualdades sociales, querido Javi. Por otro lado, otra noticia, ustedes saben lo que le ocurrió ayer al gobierno de Bolivia. El presidente de Colombia también se pronunció ante ese intento de golpe de Estado por parte de esos militares que abundan en Sudamérica. Para no extenderme en el tema, militares golpistas, y pues no resultó ese golpe de Estado que se planeó en el día de ayer en el hermano país de Bolivia. Creo en la OEA debe crear en la Corte Interamericana. Esa es una idea que viene desde este gobierno colombiano. Dice que creo que la OEA debe crear en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sala de juzgamiento de personas que realicen golpes contra el voto popular. Así lo propuso este presidente, Gustavo Petro, ante el fallido golpe en Bolivia. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario colombiano expresó: la democracia contra el fascismo, el camino de América es de la libertad. Somos tierra de libertad. Aquí no germinan las tiranías ni las dictaduras. Lo anterior, el jefe del Estado, y culmino con esto,
expresó en la misma red social su total rechazo al intento de golpe militar en Bolivia e invitó a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. 11 de la mañana, 21 minutos aquí en Colombia, con un clima muy agradable aquí en la capital de la República de Colombia, que se llama mi querida Bogotá. Javi. Muchas gracias, Carlos Castañeda, y me alegro que tus noticias esta vez sean más positivas. También decirle a don Alberto que quisiera, antes de comentarle a Lorena alguna pregunta sobre su zona, don Alberto, yo quisiera que usted nos diera una entradita, un tentempié, porque esta cultura de empresa que usted siempre ha defendido y desde una óptica técnica en sumo grado, pero también sabiendo que la mejor política económica, y usted es un grandísimo economista y además que lo predica y practica en el campo de la empresa, esa política económica para usted es la clave, es favorecer la cultura de empresa, o me estoy equivocando yo y usted dirá, don Alberto. Bueno, una empresa por naturaleza y por características, en definición, es un ente complejo, ¿no? Y es un ente al mismo tiempo muy sensible. Por lo tanto, cualquier tipo de regulación que afecte al funcionamiento normal de las empresas, a la organización de todos sus factores productivos, a la legislación por la que se rige, hay que medirla mucho, porque las consecuencias que puede tener en el sistema de organización del país es muy alta, ¿no? En estos momentos yo puedo hablar de la situación de lo que estamos viviendo en España, pues podríamos decir que no percibimos que haya una sensibilidad alta en relación con lo que afecta al mundo de la empresa, ¿no? Estamos viviéndolo todos los días. De hecho, hoy mismo ha salido una polémica que lleva ya varias semanas porque el gobierno quiere reducir por ley el tiempo de trabajo. En España el tiempo medio de trabajo por ley es de 40 horas semanales. El gobierno quiere rebajarlas este año a 37 horas y media y para el año próximo a 35, sin que se les dé a las empresas posibilidades de ajuste también en sus costes laborales, ¿no? Que es uno de los mayores problemas que tienen las pymes en este momento en España. Para que se haga una idea, los oyentes, en los 10 últimos trimestres los costes laborales en España han crecido de forma consecutiva e ininterrumpida, y el crecimiento medio del coste laboral en nuestro país tiene unas tasas de incremento medio anual, repito, no en el conjunto del periodo, sino medio anual del 5%, algo que no ocurría desde hace muchos años, en concreto desde el año 1994, años convulsos en España en aquel momento, no ocurría esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con la política económica que tenga efectos directos o indirectos sobre el ámbito de la empresa, ¿no? A lo que estamos acostumbrados en este momento es a, pues esto, decretos que además se regulan de una forma muy particular, no a través de una ley que debe ser debatida en el Parlamento y por lo tanto conocida por todas las fuerzas políticas y también que también pueden aportar su visión sobre la misma, sino que normalmente suele regularse por decreto temas de alta sensibilidad, como puede ser el que ya he citado, que son los costes laborales, o temas de determinado tipo de incorporaciones legales al ámbito o al mundo de la empresa, hurtando a dos representantes soberanos que en España han soportado en gran parte la transición, aunque suene un poco grandilocuente, así ha sido, que son los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores, que de forma natural en el ámbito de la negociación colectiva establecen las condiciones de relación que afectan al trabajo diario, pues salarios, que es otro de los problemas que hemos tenido. El salario mínimo interprofesional ha crecido en España de una forma, en mi opinión, disparatada.
alcanzando pues prácticamente el 60% en los últimos 6 años, el 60% en los últimos 6 años, ¿no? Con crecimientos ininterrumpidos, y aún ahora se están poniendo sobre la mesa más todavía crecimiento. Bueno, en definitiva, y contestando directamente, por supuesto que tiene una incidencia importante las regulaciones que pueda haber, la política económica que aplique cada gobierno, pero por desgracia es una de las máximas que estamos apreciando. Repito, hablo de lo que conozco, que es nuestro país, que es que se invoca la necesidad de que las pymes sean atendidas, y se les adorna diciendo que son un activo fundamental para el país, pero la realidad es que las necesidades de las pymes no son suficientemente tenidas en cuenta al abordar políticas y reformas que en numerosas ocasiones suponen nuevas cargas administrativas e incremento de costes para las empresas, y que incluso en muchas ocasiones ponen en riesgo su viabilidad. Pues qué razón tiene Alberto, creo que es incontestable lo que tú señalas. Y yo también, entre otros hándicaps o problemas que tiene la pyme, se me ocurre también, además de eso que hablamos de la financiación, el marco regulatorio y burocrático, esa cierta asfixia que hace que pues, por ejemplo, favorezca de alguna manera un cierto absentismo. A mí me gustaría que a nuestros hermanos latinoamericanos comentabas que ese exceso, digamos, de regulación, ¿tú no crees que frena un poco este impulso que ahora necesita tanto las empresas para abordar el ámbito que viene de digitalización y de nuevas aperturas de empresas ante este nuevo mundo que se abre, esta nueva era, llamémosla de la llamada digital? ¿No crees que ese marco regulatorio es excesivo? Bueno, por supuesto que lo creo, no es que lo crea, es que estoy convencido, y estamos denunciando continuamente desde las organizaciones empresariales, desde CEPIME, COE, desde la propia Federación Asturiana de Empresarios, esta situación, ¿no? Voy a dar algunos datos que quizás no sean muy conocidos, pero son los últimos que tenemos. Por ejemplo, en el año 2022 se aprobaron en España, solamente en España, se aprobaron 849 nuevas normas que afectan al funcionamiento normal de las empresas. 849 nuevas normas, ¿no? Don Alberto, un segundo, solo decirte que para que nuestros oyentes se aclaren, también estamos sujetos a un marco que es incuestionablemente también dificultoso, de la Unión Europea, ¿no? Que quede claro. Ahí voy. Es que en el ámbito de la Unión Europea se aprobaron en ese mismo año 2.249 normas que afectan al funcionamiento de las empresas. Solamente leerse toda la normativa ya requiere que haya 2-3 personas en cada empresa para abarcar todo esto. Pero además, como saben nuestros oyentes, España es un país que tiene una estructura cuasi confederal, ¿no? Hay 17 comunidades autónomas, y estas comunidades autónomas tienen capacidad para regular, para hacer sus propias normas, ¿no? Ese año hubo 340 nuevas normas que afectaron al ámbito de las empresas, ¿no? Pues con lo cual nos encontramos con que prácticamente tenemos del orden de 3.600, 3.700 normas nuevas, insisto, no son normas, no son solo las únicas que hay, sino normas nuevas que en solamente un año afectan a las empresas, ¿no? De diferente tipo, pues laboral, mercantil, fiscal, medioambiental, en fin, de seguridad en el funcionamiento, de limitaciones a la producción, de emisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto que hay que controlar la actividad, que no puede ser el todo vale, estamos de acuerdo con este planteamiento, nadie lo discute, pero no es menos cierto que hay que, repito, a la hora de plantearse nuevas políticas, de plantearse legislaciones que afectan al quehacer diario de nuestras compañías, fundamentalmente a las de pequeño y mediano tamaño, que en España, pues para que nos hagamos una idea, son el 99% de las empresas españolas son pymes, tienen menos de 250 trabajadores, el 90 y casi 8% tienen menos de 10 trabajadores, y esos son los que, esas empresas son las que constituyen el grueso de nuestra economía, ¿no? Simplemente enfrentarse a esta regulación
es un acto casi de heroísmo prácticamente, ¿no? Cumplirla tiene además, o incumplirla, mejor dicho, tiene además consecuencias, en el caso de España, que pueden ser muy gravosas, lógicamente, porque se están vigilando continuamente por parte de las autoridades. Y ese es un primer problema, ¿no? La maraña legislativa que afecta al mundo de la empresa. El segundo problema es otra maraña también, que es la administrativa, la burocracia, ¿no? Es inconcebible que con la tecnología que existe en este momento y la capacidad de gestión que las nuevas herramientas, fundamentalmente informáticas, ponen a disposición de todo el mundo, los procedimientos administrativos se dilaten en el tiempo de forma más allá de lo estrictamente necesario, ¿no? Esto es algo que nosotros estamos trasladando también a las administraciones públicas. Hay que ser mucho más comprensibles. Entendemos que cuando hay procesos que son complejos o que tienen algún tipo de trascendencia desde el punto de vista medioambiental, por ejemplo, o que requieren inspecciones técnicas porque haya riesgos en su funcionamiento o tengan derivadas, digamos, delicadas o peligrosas, tiene que haber una inspección previa. Pero hay procedimientos que están funcionando en algunos países de la Unión Europea o por ejemplo, americanos también, que son los de la declaración responsable, en virtud de la cual las empresas que saben perfectamente qué legislación deben cumplir pueden desarrollar sus proyectos haciendo una declaración responsable que, como su propio nombre indica, quiere decir que son conscientes de que cumplen toda la legislación, y después, posteriormente, las administraciones públicas hacen una comprobación para certificar que efectivamente así es, ¿no? En fin, son temas, repito, que desde el punto de vista del legislador o de quien administra, de los funcionarios públicos, no están suficientemente entendidos e incorporados a su acervo de funcionamiento, ¿no? Pero que condicionan de una manera algunas veces excesiva y brutal el funcionamiento de las empresas, que retrasan la entrada de nuevos proyectos en vigor, que suponen, por lo tanto, una merma de la riqueza nacional, y algo que es mucho más importante, que en un mundo global aquellos países que se ven afectados por estas dinámicas tienen desventajas comparativas respecto a aquellos otros que no la tienen, que también es muy importante. Pues Alberto, has presentado un panorama que debemos de tomarnos en serio, porque hoy los retos de competitividad son necesarios para mantener pues todo el estado de bienestar que en la Unión Europea y sobre todo en España tenemos. Y se me ocurre también que hay un punto que tú eres un gran defensor de esa promoción y formación y educación, que deberían de respetar ese mercado laboral para que favoreciera la necesidad del talento y, en cualquier caso, ese mercado laboral que necesitas de la formación dual, que tú nos puedes hablar y sabes, eres un experto en todo el tema de formación y adopción de nuevas herramientas para las empresas. Pues yo quiero hacer la pregunta en concreto, que nos des tu punto de vista y tu opinión sobre esta colaboración que debería haber universidad-empresa y esa formación. ¿Hasta qué punto crees tú que está flaqueando? ¿Qué opinas de este mundo de la formación vinculado a la empresa, en particular a la micropyme? Bueno, pues esto es una paradoja que quizás de la otra parte del Atlántico no se entienda, ¿no? O incluso no se crea, porque a veces a mí mismo me resulta complicado creerlo, ¿no? Lo que voy a decir, lo siguiente, y es que en España, en algunos otros países de la Unión Europea también, pero fundamentalmente en España, todos los días hay puestos de trabajo que no se cubren, ¿no? Y en nuestro país, en cambio, hay una media de un 12% de tasa de paro, un 12% de tasa de paro. No estamos hablando de un 1,2% ni de un 3, un 5%, ¿no? Un 12% de tasa de paro. Parece inconcebible que haya necesidades por parte de las empresas, en este caso de todos los tamaños, grandes, medianas y pequeñas, y de prácticamente todos los sectores, porque esto es algo novedoso. Hasta aproximadamente la pandemia, el año 2021, había algunos sectores y algunas especialidades que tenían déficit de profesionales, pero desde entonces acá, y de una forma además cada vez más creciente, más acentuada, son prácticamente todos los sectores los que nos están trasladando que no encuentran profesionales. Y esto ocurre en todos los niveles de especialización,
tanto en los de más alta especialización como en los de más baja o intermedia, ¿no? Y esto, repito, es una paradoja que no nos podemos permitir, porque asociado a esto hay un sistema de protección social que se está sobrecargando, en primer lugar, pero tenemos también una incoherencia con nuestro sistema formativo, ¿no? En España nos gastamos mucho dinero en formación. Por una parte están la universitaria, las formaciones de rango universitario, pero cada vez más se están cobrando fuerza las formaciones de grado profesional, ¿no? Que aquí se estructuran en grados de 2 años. Está el básico, que dura 2 años, y luego están los superiores, que dependiendo de la especialización duran entre 1 y 2 años, y luego algunos de ellos permiten el salto a carreras universitarias, ¿no? Aproximadamente necesitaríamos, calculamos que en este momento se necesitaría, tal como está la estructura productiva del país, un 60% de egresados provenientes del ámbito profesional y un 40% de egresados del ámbito universitario. Y en España estamos más o menos al revés, ¿no? Los egresados son 60% del ámbito universitario y 40% del ámbito de la formación profesional. Con lo cual tenemos un primer problema, que es de falta de planificación del modelo, ¿no? Porque yo lo entiendo, todo el mundo queremos ser universitarios, pero antes de serlo tenemos que pensar en dónde están las oportunidades de trabajo, porque hay que mantener la familia y comer, ¿no? Y lo cierto es que lo que el sistema empresarial español está poniendo a disposición del mercado laboral es fundamentalmente formación en el ámbito de la formación profesional, ¿no? Bueno, ese primer problema. Y el segundo es que no hay un ajuste claro entre las necesidades de lo que el sistema necesita y lo que el sistema formativo está emitiendo. Y voy a poner un ejemplo que se va a entender muy fácilmente, ¿no? En España, por ejemplo, y repito que se tome a modo de ejemplo, dentro de la estructura de formación del automóvil seguimos enfocados hacia los automóviles más de combustión que hacia los eléctricos o híbridos, ¿no? Y sin embargo, el parque está creciendo y cada vez hay más demanda de profesionales, pero el modelo no acaba de ajustar los programas de formación para que se vaya cubriendo esa demanda cada vez más creciente. Repito, es un ejemplo, pero puede aplicar a otros muchos, ¿no? Entonces, bueno, este es otro de los problemas que tenemos, y efectivamente para intentar resolverlo, lo que en España hemos puesto sobre la mesa, las organizaciones empresariales llevábamos haciéndolo hace tiempo y afortunadamente el gobierno ya ha cogido ese reto como suyo y se ha puesto a disposición ya del sistema formativo esta opción, es la de la formación profesional dual, que significa que existe una mayor relación entre los centros de formación y las empresas, no solamente de comunicación de las necesidades, sino de implicación de la formación de los propios alumnos, ¿no? Aproximadamente los alumnos van a pasar un 50%, un 60% de su tiempo en las aulas, y el otro 40 o 50% lo van a pasar directamente en las empresas formándose, no haciendo prácticas como eran antes de unas horas limitadas, sino con una carga lectiva muy alta. Insisto, el 50%, hay algunas especialidades que incluso superan ese 50% en la empresa, la empresa además va a tener capacidad para evaluar al alumno, ¿no? Es simplemente un invitado de piedra en el sistema de formación. Bueno, esto está bien, ha llegado tarde. En FADE llevábamos reclamándolo desde el año 2009-2010, estamos en 2024 y ha arrancado hace un año. Bienvenido sea, pero va a haber un gap hasta que esto comience a sacar al mercado alumnos ya formados con este sistema. Pero pensamos que es un avance muy importante, repito, porque la empresa va a tener la posibilidad de ajustar prácticamente en tiempo real sus necesidades con el sistema formativo, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona, pero estamos muy ilusionados con este nuevo sistema de formación. Pues me parece que, como ven nuestros oyentes, don Alberto González Menéndez saca a relucir datos contestables y argumentos difíciles de combatir. Y entonces yo me pregunto, estimado don Alberto, o Alberto, que es muy joven todavía, creo que frente a sus enormes responsabilidades, pues me atrevería ahora mismo a introducir un pequeño, digamos,
trufar un poco el programa y decirle que usted, para que nuestros oyentes se den cuenta de su conocimiento, usted empezó hace cuándo a entroncar y a ser un técnico y responsable de, digamos, de las asociaciones empresariales. ¿Cómo fue un poco su carrera vinculado al mundo empresarial en el sentido de técnico de estas asociaciones que representaban a estos pequeños, medianos empresarios y grandes? Dígame cómo empezó su carrera vinculándose al mundo de la cultura de empresa. Bueno, pues realmente yo antes trabajaba para la otra parte contratante, digamos, ¿no? Para los gobiernos. Soy economista, como ha dicho antes, mi especialidad es desarrollo y análisis económico, y trabajé inicialmente en la Oficina de Estadística de Asturias. Allí aprendí técnicas de análisis, y además tuve la oportunidad de desarrollar técnicas de análisis estadístico y económico que me han servido a lo largo de mi vida mucho. Después me contrató el gobierno regional asturiano como economista, como técnico asesor en materia económica. Estuve 3 años trabajando con ellos, completé mi formación además con una serie de stages en escuelas tanto nacionales como internacionales, y luego surgió la oportunidad de trabajar en la Federación Asturiana de Empresarios. Trabajé inicialmente 2 años como técnico, como economista, insisto, en el ámbito de análisis económico y de diseño de propuestas de actuación y de políticas económicas en favor de la empresa y de la economía asturiana. Ahí tuve ocasión también de contactar ya con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, con la COE, que es la patronal española, y con CEPIME, que es la que específicamente dentro de esa patronal representa a las pequeñas y medianas empresas, y ya me introduje en el cuadro técnico para colaborar con ellos también. Y desde el año 99, es decir, este año hacen precisamente un cuarto de siglo, 25 años, desempeño el cargo primero de secretario general de la Organización de Empresarios en Asturias, y desde el año 2014 como director general de la organización. Sí, se me oye. Que usted colaboró, se me olvidaba comentarle que usted colaboró con la cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y que realizó cursos de posgrado y colaboró con universidades de California como la Berkeley on the Table, ¿no? Que tiene usted además una preparación internacional, además de que ahora también ha tenido que ver mucho desde el Consejo Económico y Social y desde la dirección ejecutiva o el comité ejecutivo de la CEPIME con llamémosle, el Comité Económico y Social Europeo. O sea, que usted también tiene una proyección internacional y que saben bastante bien cómo comparativamente cómo se trata la pyme, ¿no? Yo siempre suelo decir... Sí, dígame. Sí, que digo y perdón por la interrupción, pero es que no queda otro remedio, ¿no? Asturias es una región fantástica, preciosa, muy, muy pequeñita. Somos 1 millón de habitantes y poco más de 10.000 kilómetros cuadrados, pero da lo mismo que estés en Europa, que estés en América o en las Bermudas, da lo mismo. En este momento el mundo es cada vez más global, ¿no? Y hay que entender los procesos de formación de mercados, de diseño y producción, de distribución, que son globales. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el conflicto en Israel, en la Franja de Gaza, está afectando a los tráficos internacionales y está teniendo un impacto tremendo en los tipos de interés, en la circulación de materias primas, en los costes de inputs de cualquier producción en cualquier parte del mundo, ¿no? La digitalización que en este momento nos permite, pues, por ejemplo, mantener esta conversación de ámbito transoceánico, y que al mismo tiempo permite que yo como profesional pueda estar prestando mis servicios a una compañía india, a una compañía americana o a una compañía neozelandesa sin moverme de mi casa, y aportando mis conocimientos, pues me exige como profesional, y creo que a cualquiera también, tener conocimiento de lo que está ocurriendo
en el mundo prácticamente en tiempo real y tener también formación que nos permita abordar cada uno dentro de nuestras profesiones los retos de las mismas, ¿no? Que por cierto están cambiando a una velocidad tremenda y además están viéndose condicionadas también muy profundamente por la digitalización. Veremos qué ocurre y este es un tema que sería muy interesante para tratar quizá también en este ámbito del programa con la inteligencia artificial y la evolución probablemente exponencial que va a tener, que ya está teniendo de hecho en los próximos años en todos los sectores, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, ahora soy vocal del Consejo Económico y Social de España. A través del Consejo, precisamente acabo de llegar de Colombia. He estado allí con la Agencia de Cooperación Española, la ECID, hablando también de estas cosas, ¿no? De cuál es el futuro de América Latina y de cómo podemos compartir experiencias que nos permitan avanzar de una manera mucho más cooperativa entre nosotros y de una manera mucho más eficaz en una región que creo que tiene una capacidad de crecimiento espectacular. Y además me atrevo a decir, es una idea que me gustaría compartir también en este ámbito, que no está suficientemente bien atendida por parte de la Unión Europea en general y por parte de España en particular. Compartimos muchísimas cosas y pienso que si habláramos más, si colaboráramos más económicamente, el resultado sería win-win. Ambas partes ganaríamos muchísimo, ¿no? Hay otras zonas del mundo que se han dado cuenta de esta situación, por ejemplo China, y ha hecho un desembarco tremendo en América Latina, en detrimento de por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, repito, el mundo, aunque trabajemos en un ámbito más local, tenemos que concebirlo con una conceptualización global, ¿no? Y eso es lo que me ha siempre, y espero que así siga siendo, lo que me ha conducido a tener una formación lo más internacional posible. Pues muchas gracias, Alberto, por tu análisis. Y dentro de esta internacionalización se me ocurre que efectivamente para lidiar con estos cambios geopolíticos, porque Europa ya mira con dificultades el ámbito oriental por lo que ocurre con Rusia y demás, ¿no cree usted, don Alberto, que igual que España es una gran potencia turística, deberíamos de empezar a considerar incorporar en el mundo de la exportación, implicándonos y imbricándonos con nuestros socios naturales de Latinoamérica, no solo que de allí para acá vienen unos enormes flujos de inversión, sino que fuéramos una especie de hub o de enlace, con perdón del programa, quiero decir, de vínculo de la Unión Europea por el idioma, por cultura y tal, y que seamos de la mano del tratado que se está... Bueno, no sé, está paralizado, que es el de la Unión Europea, como usted sabe, y Mercosur, que hay un tratado que lleva 20 años desarrollándose y yo creo que hay intereses estratégicos y geopolíticos de Francia, de Alemania y otros muchos que lo están boicoteando a mi entender y tengo datos suficientes. Digo, ¿no cree usted, como señala, que esa internacionalización debe ser ahora acelerada desde España con esta nueva digitalización que usted supone, pero que también sirvamos de base no solo para atraer aquí, que vienen muchos trabajadores de Latinoamérica, sino para que nuestras pequeñas y medianas empresas tuvieran todo el respaldo que necesitan para abordar y favorecer la inversión en Latinoamérica, ese apurar, como bien decía el Banco de Santander, ¿no? Que ahora es el momento de dar ese salto. ¿No cree usted que, señalando lo que usted decía, deberíamos de dar ejemplo de esa unidad y de puente natural? Sí, desde luego, no es que lo crea, es que estoy convencido y tan convencido estoy que lo estoy trasladando incluso al Gobierno de España desde hace años, no desde ahora, ¿no? Bueno, por empezar por algún sitio, efectivamente, el tema del Tratado Unión Europea-Mercosur, pues sinceramente ya empieza a oler un poco mal, ¿no? Yo entiendo que hay determinados intereses de países muy fuertes dentro de la Unión Europea y que las circunstancias para estos países ahora son complicados. Léase, por ejemplo, lo que ocurre entre China y Alemania o lo que está pasando también entre Francia y los países francófonos de África, ¿no? Pero habiendo esa proximidad, esa
ese compartir culturas, compartir idioma, que es algo muy importante, y ese cariño que al final nos tenemos entre los países sudamericanos en general y España. Y yo creo que el papel de España en este sentido dentro de la Unión Europea debería ser mucho más activo, ¿no? Repito que conozco bastante bien cuál es la labor de la Agencia Española de Cooperación en América Latina, pero esto sabe a poco porque está centrado en aspectos que no están necesariamente relacionados con el ámbito del desarrollo de las personas y de la economía, ¿no? Y aquí la Unión Europea dispone de recursos, de capacidades y de palancas que podría sin duda presionar a España para que miráramos más como continente a América, ¿no? América Latina. Hay otros países como Portugal que también podrían tener un interés particular y colaborar en este sentido. Pero lo cierto es que, por una parte, el gobierno español, los sucesivos gobiernos españoles, quizá alguno en el pasado tuvo más interés en este tema, no tuvieron esa vocación, ¿no?, de colaboración, o no tuvieron el interés, o no tuvieron simplemente las ganas. Desconozco cuál es la razón, ¿no? Y por otra parte, el resto de países fuertes de la Unión Europea están mirando más hacia otros destinos a la hora de plantear políticas de este tipo, ¿no? Pero estoy segurísimo, repito, que si hubiera un empuje coordinado y una estrategia perfectamente organizada por la complementariedad que tenemos en estos momentos entre capacidades y necesidades los países americanos y los países europeos, el resultado de la suma de 1 más 1 sería mucho más de 2. Lo tengo clarísimo, ¿no? Y tampoco sería tan complicado diseñar estas estrategias, o al menos yo no sé si es no solamente ya por el conocimiento, sino por el cariño especial que tengo a América Latina, creo que sería incluso rápido el poder llegar a resultados concretos a la hora de hacer planteamientos en este tipo de colaboraciones. Pues efectivamente usted nos señala y nos indica que necesitamos una reflexión rigurosa y desideologizada, porque usted es un gran técnico y desde su objetividad, que tiene que ser de parte, pero creo que está dando datos incuestionables, dice que ese acercamiento es importante. Y yo decía, esa educación de la cultura del emprendimiento y de la empresa, por lo tanto, ¿alguien ha revisado los textos de libros de textos de bachillerato que se llamaba antes, o de nuestra educación? ¿Alguien podría darnos, o podríamos indicar al sistema educativo e incluso a los programas? Yo no conozco grandes programas del mundo de la gestión y de la empresa, repito, no de la economía ni de la inversión, sino usted, bueno, esa educación y cultura, llamémosle empresarial, ¿la nota en la educación oficial o en los medios de comunicación? No. ¿La siente? No, claramente no. España en particular no es un país que culturalmente haya propiciado la educación empresarial en el sistema, ¿no? Ahora tímidamente se hace, y digo tímidamente porque en efecto hay una serie de asignaturas y de programas de entrenamiento en la educación oficial que casi siempre son voluntarios, no son obligatorios, pero que casi siempre, además, por no decir siempre, están impartidos por gente que no procede del ámbito de la empresa, que son profesores que se dedican a esto, ¿no? Y la empresa, para entender lo que es una empresa, realmente hay que haber sido empresario, ¿no? O haber trabajado muy directamente con cargos de responsabilidad dentro de una empresa, porque si no es muy difícil entender el sufrimiento que supone idear un proyecto, concretar las líneas a través de las cuales va a desarrollarse y después buscar financiación, buscar emplazamiento, buscar trabajadores que sean capaces de sacarlo adelante, relacionarse con los clientes, relacionarse con los bancos, relacionarse con las propias administraciones, que no suelen ser, como decía antes, muy proclives a poner las cosas fáciles, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, las estadísticas son muy claras. En España, hasta hace no mucho tiempo, pues prácticamente el 60% de los universitarios declaraban que querían ser funcionarios, ¿no? Es decir, cuando además hay una alternativa que es mucho más cómoda, entre comillas,
que ser empresario y en general el país, como creo que es el caso, aunque lo diga de boquilla, realmente no valora la aportación que los empresarios hacen a la sociedad, pues es francamente complicado el promover vocaciones emprendedoras desde los ámbitos de la educación, ¿no? Creo que en general en España es un problema generalizado, ¿no? En Europa va por países, depende, algunos son más favorables a la formación, a la educación emprendedora y otros no. Sin embargo, lo que es curioso es que no ya dentro del ámbito educativo reglado, público, digamos, sino fuera, España tiene 3 de las mejores escuelas de negocio del mundo, ¿no? Que están siempre, o casi siempre, en los últimos años, están entre las 10 mejores de los rankings internacionales. Es, repito, paradójico. Lo que ocurre es que cuando uno analiza quiénes son los alumnos que están dentro de esas escuelas, pues son o una minoría española o un gran número de personas que están fuera de nuestro país, ¿no? Hispanoamericanos, por cierto, hay muchos, y ahora últimamente estamos teniendo muchísimos árabes y también algunos asiáticos, ¿no? Creo que si pusiéramos realmente como un objetivo prioritario, junto con otras cosas, pero la formación emprendedora en nuestro país se tomara realmente en serio, cambiaría mucho la perspectiva, ¿no? Lo que ocurre es que para eso, repito, y nosotros desde nuestra organización empresarial estamos haciéndolo, lo que hay que hacer es acercar el mundo de la empresa a los alumnos, a la sociedad en general, abrir las puertas de las empresas, que las personas que pasan por la calle le pierdan el miedo a ser empresario, le pierdan el miedo incluso a fracasar, que es una de las etiquetas que se les cuelgan a los empresarios, ¿no? Parece ser que tenemos la idea de que un empresario tiene que ser Superman o una empresaria y que nunca puede fallar. Al contrario, la empresa es lo más incierto que existe y por lo tanto los proyectos pueden salir bien, mal o regular, pero uno siempre aprende muchísimo de sus fracasos y de sus errores, y cuando nuevamente emprende seguramente evita esos errores que ya aprendió en el fracaso anterior, ¿no? Es otra de los mantras que tenemos, que es que el fracaso, repito, hablo de España, que es lo que conozco, está muy, muy, muy castigado en nuestra sociedad, ¿no? Y es quizá una de las barreras de entrada que impide que mucha gente, aparte de lo complicado que insisto que es ser empresario, quiera entrar por miedo a fracasar. Alberto, yo ahora que se nos está acercando el final del programa, aunque obviamente tu campo y de este tema deberíamos de hablar muchísimo más, y tengo la convicción, para mí una de las piezas esenciales, la columna vertebral del desarrollo de estos países y del progreso, y sobre todo de incorporarnos a la nueva, digamos, más que ola, tsunami de tecnologías de la sostenibilidad y de la energía, de la digitalización, que ya resulta redundante, pero que deberíamos de ser mucho más eficientes. Se me ocurre hacerte un test así, en el sentido de que con estas inquietudes que tengo yo, nos describas un poco algunos temas, digamos, aleatoriamente, pero que nuestra audiencia pueda ir captando tu grandísima capacitación. Por ejemplo, esa vinculación con la empresa familiar, ¿no? ¿Qué opinas de la empresa familiar, así como motor también de desarrollo de estas pymes, ¿no? Bueno, pues que España al menos es la base de nuestra economía, ¿no? La empresa familiar supone entre el 65 y el 70% de las pymes españolas, ¿no? Y aquí sí que hay realmente una implicación directa, porque en una gran compañía el capital está muy diluido y normalmente las decisiones están en manos de un consejo de administración que puede estar o no vinculado directamente al capital, pero en una empresa familiar uno no solamente se juega la empresa normalmente, sino que se juega el patrimonio de la familia, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que el tejido empresarial familiar tenga facilidades para desarrollarse. De hecho, en España
hay un organismo que es el Instituto de Empresa Familiar, que está especializado en esto en concreto, en el desarrollo de la empresa familiar y en potenciar, en analizar los problemas específicos que tiene, algunos de ellos, por ejemplo, los fiscales, que es otro tema de los que no hemos hablado, pero que también debería revisarse a fondo, de tal manera que puedan continuar, ¿no? Otro de los problemas que tiene la empresa familiar muy a menudo es el de la sucesión. Normalmente los empresarios se preocupan mucho de hacer crecer su empresa después de haberla creado, pero no tanto hasta ahora, hasta hace unos años, desde hace unos años para acá y así, porque hemos visto casos muy nombrados, incluso de empresas muy grandes en España, en los que la empresa ha estado incluso en riesgo de desaparición porque no estaba bien estructurada la sucesión dentro de la empresa familiar, ¿no? Normalmente la descendencia se considera legítimamente autorizada para gestionar la empresa y no todo el mundo tiene capacidad suficiente para gestionar una empresa. Es mejor crear una estructura profesional si uno no está suficientemente capacitado o no tiene los conocimientos necesarios para hacerlo, y tener una actividad secundaria o incluso fuera de la empresa, ¿no? Pero bueno, son temas, repito, que con el tiempo se están perfeccionando. Hay ya muchísimo corpus de conocimiento en relación con estos asuntos, y afortunadamente en España pensamos que se va mejorando cada día más el entorno que favorece el funcionamiento de las empresas familiares y la propia gestión. Hoy sé que estuviste con una agenda apretada, aunque curiosamente tuviste una pequeñita intervención, aunque no conviene decirlo, pero vamos, para que vean yo me asombro de tu capacidad de esfuerzo y de trabajo, sinceramente, y perdóname, Alberto, que te haga un poco la pelota, pero hay que reconocer el mérito que tienes y sobre todo, en fin. Y hoy estuviste en un encuentro de la OCDE para atraer inversiones y talentos en una delegación que participaste junto con la directora de Asuntos Europeos y otros funcionarios y otros agentes sociales, que es un programa de está Italia, Portugal, Letonia, Polonia y Grecia. Leo aquí vamos, intentaríamos ser lo más escueto porque tengo todavía bastantes temas que tratar en tipo test. ¿Qué opinas de esto de atraer talento y esos brindis al sol de inversión y talento cuando los números y las leyes que tú comentas parece que en fin no siguen digamos el ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas de eso que llaman talento? Bueno, pues el talento, como el propio término indica, es la capacidad para ser bueno en algo o aprender para ser bueno en algo, ¿no? Y es una cuestión, yo creo que sumatorio de dos cosas, ¿no? La primera es la capacidad. Hay gente que tiene más capacidades de las que otros tenemos y tenemos que cubrirlo con más tiempo de trabajo, pero tan fundamental o incluso más que el talento para el desarrollo de las personas, en mi modesta opinión, son las ganas que uno le eche, ¿no?, a lo que hace en la vida, a cualquier cosa, al ámbito laboral, al ámbito familiar o a cualquier tipo de actividad que desarrolle en su vida normal, ¿no? Y estamos viendo que repito, yo creo que ha habido un punto de inflexión en la pandemia para todo, ¿no? Incluso ha cambiado estructuras mentales, y eso ha afectado a la forma en la que las personas se relacionan con las empresas, y estamos viendo que hay un flujo de profesionales muy importante, ¿no? Por ejemplo, algo que no era habitual, al menos en España, como era el teletrabajo. Ahora prácticamente cualquier trabajador en los puestos en los que es posible, a la hora de cerrar un contrato de trabajo, ya te lo pide, ¿no? Otra herramienta a la que ya me he referido, que es la digitalización, que nos permite poder trabajar no necesariamente de una manera física en los sitios, y a los sitios me refiero no solo las empresas, sino en los países, como dije antes, pues también está abriendo nuevas oportunidades, ¿no? Como decía antes, esto se trata de estar pendiente de los cambios que día a día, yo diría casi hora a hora, se van produciendo en nuestra sociedad, e intentar entenderlos e incorporarlos a nuestra forma de producir, ¿no? Y en eso es en lo que estábamos. Hay que tener en cuenta que en Europa, quiero también poner un poco en situación,
esta reunión a la que se refería, pues en Europa venimos de ser una de las zonas del mundo de mayor desarrollo, pero estamos sufriendo una competencia muy fuerte por parte de otras zonas del mundo que no tenían tanto, ¿no? Fundamentalmente de China, pero también con las decisiones que se han tomado últimamente en Estados Unidos, viendo lo que ocurre fundamentalmente con su industria y con el riesgo que han corrido, con algunos acontecimientos que han tocado bases casi incuestionables de la economía americana, pues están haciendo que se replanteen sus políticas económicas, ¿no? Y esto hace que, por ejemplo, haya una ola de, no sé si proteccionismo, pero desde luego menos liberalismo comercial del que había hasta hace no muchos años, que nos está afectando a todos, ¿no? Europa, a consecuencia de todas estas circunstancias, que bueno, no podría enumerar aquí en tan poco tiempo, doy solamente algunas pinceladas para poner, como diríamos en España, el toro en suerte, ¿no? Pero Europa está quedándose un poco atrás, ¿no? Y hay determinadas actividades en las que antes éramos muy buenos, muy competitivos, y en las que ahora nos estamos quedando atrás. Y esto hace que regiones como, por ejemplo, Asturias, en la que yo vivo, pues se estén viendo muy afectadas por este tipo de situaciones económicas nuevas o de reconversiones de carácter industrial, ¿no? Lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo es compartir con otras zonas que también están en esta situación las problemáticas para ver qué puntos de unión existen y cómo se pueden abordar. Y uno de ellos, obviamente, es el del talento, efectivamente, ¿no? El de cómo podemos acceder al mejor conocimiento posible y a las mejores habilidades posibles para incorporarlas a nuestras compañías, de tal manera que la productividad, a ser posible, no solamente no caiga, sino que se potencie, ¿no? Que podamos recuperar esa productividad que estamos perdiendo, ¿no? Y hemos tocado otro tema también muy interesante en el que aquí América Latina nos lleva muchísima ventaja, al menos de momento, y me explico, que es el envejecimiento, ¿no? Otra de las características de la sociedad española y europea es que está siendo crecientemente mayor, ¿no? Cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay más personas en edades, ya no voy a decir ancianas, pero sí próximas, no solamente ancianas, sino próximas a la ancianidad, ¿no? Y esto va a suponer un cambio muy importante en la sociedad española, en la capacidad de producción, en la capacidad de atención a través de los recursos públicos de las necesidades sociales que se generan. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el gasto sanitario de cualquier persona, pues prácticamente el 80% del gasto sanitario se produce a partir de los 65 años, a lo largo de toda su vida, ¿no? Si hacemos una proyección de lo que esto supone en la sociedad española o asturiana, nos encontramos con que vamos a tener un problema muy, muy gordo en los próximos 8, 10, 15 años, ¿no? En la que quizá no tengamos capacidad para atender esas necesidades. Entonces, bueno, al final, repito, el mundo está en permanente cambio, en permanente transformación y ebullición, y hay que estar muy atento con todos los radares encendidos para, primero, detectar esos cambios que se están produciendo y después intentar también que el impacto que puedan tener sobre nuestro sistema productivo y nuestra sociedad en general sea el menor posible. Pues vamos a intentar seguir haciendo el test, porque yo, como también me apasiona en el sentido de la gran importancia que tienen estas instituciones llamadas pequeñas y medianas empresas y empresas familiares en el tejido productivo de cualquier país, sobre todo de Latinoamérica. ¿Y por qué? Pues dentro de un trabajo que tú hicisteis desde la FADE y que tú reseñaste, y tu presidenta, María Calvo, pues decirle, primero felicitarla a ella y a ti como técnico. Este trabajo señala, por ejemplo, que claro, de la pequeña y mediana empresa, así a grosso modo, no quiero entrar en detalles, pero que solo un 0,14%, teniendo en cuenta que lo que tú señalas del 95% tienen menos de 10 trabajadores o de 5, en fin, 0,14%, 90 empresas tienen una plantilla superior a 200 trabajadores. Y yo digo, ¿no cree usted que la Unión Europea y las regiones de España debería de primar ese salto, ese gap
que habría entre un empresario que sea, pues que tenga X trabajadores y que dé el salto a la mediana empresa, que es lo que nos falla con respecto a muchos países europeos, como puede ser Alemania o otros, que no tenemos medianas empresas suficientes y por lo tanto masa crítica para investigación y desarrollo empresarial. ¿Qué crees tú que podíamos instar para que esos empresarios, entre otros me imagino que desanima la presión fiscal y el absentismo laboral, que también me gustaría hablar? Y perdóname, es que me gustaría hacer el tipo test, pero en cualquier caso sabes que tú me llevas muy bien estas preguntas de cabeza múltiple, y yo diría, ¿no crees que es clave que esas pymes se pasen a hacer más medianas e incluso grandes, y que eso debe ser favorecido con algún incentivo de índole fiscal y también, digamos, otro tipo de ayudas para que eso se dé el salto y tengamos tanto allí como acá menos autónomos y pequeñas y micropymes y pasemos a ser medianas? ¿Qué se podría hacer para eso? Sí, bueno, a ver, en España hay unos 3.400.000 empresas, ¿no? De esas empresas, 3.200.000 tienen menos de 9 trabajadores, ¿no? Solamente 169.000 tienen entre 10 y 49 trabajadores. Y 27.500 empresas en concreto tienen de 50 a 249 trabajadores, ¿no? Claro, esto es un problema para nuestro país. Es un problema porque está absolutamente demostrado, incluso matemáticamente demostrado, que aquellos países, por ejemplo Alemania, cuyo tamaño de empresa es mayor, tienen mayores facilidades en todos los ámbitos, ¿no? Y esto a veces no nos paramos a pensar en ellos, ¿no? Pero el tamaño de una empresa, aunque suene muy tópico, es muy importante, sí importa, ¿no? ¿Y por qué? Pues en primer lugar porque las empresas pequeñas, por ejemplo, tienden a mostrar una productividad, entendida esta como producción o ventas por ocupado, más baja, ¿no? Esta menor productividad hace que los salarios sean en promedio menores, ¿no? Son también menos resistentes para superar situaciones de crisis, por ejemplo. Lo hemos visto recientemente con el COVID. También tienen una vida media más corta, está absolutamente demostrado, lo que añade, por lo tanto, inestabilidad al empleo y a la capacidad de generación de riqueza para el país. Vinculado a todo lo anterior, pues la financiación, el acceso a la financiación es mucho peor que las de las grandes empresas, ¿no? Los tipos de interés que tienen que soportar y la capacidad de negociación que puedan tener con los financiadores, con los bancos fundamentalmente, es mucho menor, ¿no? Pero es que no acaba ahí la cosa. Las empresas pequeñas tienen menos acceso a los mercados internacionales, exportan menos, tienen mayores dificultades para captar y retener talento porque ofrecen menores oportunidades de desarrollo profesional a sus empleados, ¿no? O en general disponen de una menor capacidad para brindar a su personal planes, por ejemplo, de conciliación y oportunidades de capacitación, ¿no? Ya no quiero meterme en otros temas como la capacidad para investigar, para innovar, en fin. Desde luego es un problema. De hecho, nosotros, mi presidenta dio esos datos en el marco de una comparecencia que hemos hecho porque hemos creado una oficina para el apoyo al crecimiento empresarial, ¿no? Pensamos que hay diferentes herramientas e instrumentos que pueden hacer al menos pensar a los empresarios en todo esto que estoy poniendo sobre la mesa, que al final son variables que repercuten sobre la capacidad que tienen las empresas para competir con otras que no necesariamente tienen que estar en nuestro país o en nuestra zona económica, en este caso Europa, sino fuera de ella, ¿no? Pues lamento referirme otra vez a los chinos, pero claro, es que las capacidades que ellos tienen con el apoyo gubernamental detrás y el relax, por ejemplo, en políticas financieras o en políticas sociales o en políticas medioambientales, eso al final se traduce todo en números, que hace que producir un bolígrafo en China sea mucho más barato que producirlo en otras partes del mundo y por lo tanto puedan competir en unas condiciones mucho más favorables que nosotros, ¿no? Si a eso se añade que la empresa tiene un menor tamaño
todas estos vectores que acabo de citar y algunos más, porque en los que no entro por falta de tiempo, pues efectivamente es un problema. ¿Cómo resolverlo? Pues bueno, yo empezaría en primer lugar por la legislación, ¿no? Efectivamente, como bien apuntaba, no puede ser la misma legislación la que afecta a las empresas, al día a día, a las empresas multinacionales o de gran tamaño, empresas de 4, 5, 10.000 trabajadores, que a una pyme de 50, 60 trabajadores, ¿no? Los requisitos burocráticos y administrativos, aunque parezcan cosas menores, repito que todo esto al final lleva euros asociados detrás, ¿no? Tiene un coste que hace que la productividad de la empresa se vea afectada, ¿no? Y luego hay algo que realmente no es digamos, fácilmente definible, ¿no? Ni mucho menos se puede recoger en una ley o en una legislación de manera fácil o sencilla, ¿no? Que es, y enténdaseme bien, el cariño, ¿no? El cariño que se les pueda dar a los empresarios, y ahí retomo lo que decía al principio, ¿no? Hay que poner en valor toda la fuerza que tienen las empresas para un país, ¿no? Hay que empezar a evitar el ponerlas en el disparadero, ponerlas en el veremos o el que echarles siempre la culpa de todo. No digo que no haya empresarios y empresarias de este tipo, ¿no? Por supuesto que los hay, como en todos los ámbitos de la vida, pero son una minoría, una excesiva minoría, diría yo. La mayor parte de empresarios lo que quieren es que sus trabajadores cobren a final de mes, que sus proveedores cobren los servicios y los productos que le venden, que la empresa vaya creciendo y que tengan capacidad para subsistir, para convertirla en sostenible de una manera creciente, ¿no? Si se le reconociera más a esos empresarios y empresarias esa fortaleza que dan al país y ese esfuerzo que realizan, y no solamente se les reconociera, sino se les facilitara el que las empresas, sus empresas, fueran para arriba y no se quedaran estancadas o fueran para abajo, incluso desaparecieran, pues seguramente la propensión a ser empresario crecería enormemente, ¿no? Me parece extraordinario, y tú has dado ejemplo, y desde tu Federación de Empresarios, no solo de esa oficina de apoyo al crecimiento de empresa, que para mí es clave. Debemos de hacer que esas empresas, pues imagínate lo pequeñita que fue a su debido tiempo Zara, todos los pequeños y todas estas grandísimas empresas que ahora se valoran en billones de dólares y que empezaron en garajes, pues coimá. Tú, además de esta oficina, tienes otras muchas iniciativas, pero se me ocurre esta de desarrollo directivo gratuito con Business School, o esta otra de generación digital pymes, que nos puedes explicar un poquito. Es un poco, pues busca disminuir esa brecha digital y que intenta que estas empresas se adapten y transformen a este gran, digamos, transformación o disrupción económica que viene, ¿no? Podríamos hablar un poquito de esa generación digital pymes y este ámbito que tenéis desde, que creo que son programas, iniciativas de la Federación Asturiana de Empresarios, que tú eres su director general, y que, bueno, que creo que son, ejemplares, ¿no? ¿Podrías hablarnos de eso? Sí, por supuesto. Bueno, a nosotros nos gusta trabajar mucho a ras de suelo, ¿no? Pensamos en grande porque es nuestra obligación, hay que ser ambiciosos y, como decía antes, hay que estar muy atentos a lo que ocurre en nuestro entorno, pero después tenemos que ser capaces de esas ideas que tenemos o esos proyectos que concebimos que tengan un impacto directo en nuestros socios. Y prácticamente 99% de nuestros socios tienen menos de 10 trabajadores, ¿no? Entonces también tenemos grandes multinacionales, empresas muy grandes dentro de nuestra federación, en la que hay más de 50.000 empresas asociadas de forma directa o indirecta, pero repito que casi el 99% tienen menos de 10 trabajadores, el 97% tienen menos de 5 trabajadores, ¿no? Claro, cuando a una empresa de este tamaño se le dice que tiene que digitalizarse, lo primero que hace en general es ponerse
ponerse de canto, ¿no? Como decimos en España, se le ponen los pelos de punta al empresario, porque no sabe si digitalizarse es comprar un ordenador, montar un CRM dentro de la empresa o simplemente tener un sistema de gestión más evolucionado, ¿no? Lo que nosotros intentamos explicarles a los empresarios es que la digitalización no es un concepto general, no debe ser interpretado como algo general, ni mucho menos deben de tenerle miedo los empresarios, ¿no? Al contrario, lo primero que tienen que hacer es conocer bien cuáles son sus procesos, sus sistemas de organización y sus necesidades, y a partir de ahí conocer también las herramientas que pueden permitirles encarar cada uno de ellos con mayor facilidad, ¿no? Y de esta manera pues estamos haciendo, por ejemplo, desde sistemas de hiperautomatización en complejísimos sistemas industriales asturianos, en los que, repito, ya no se trata de automatización en la producción, sino de hiperautomatización, introduciendo incluso inteligencia artificial, que toma decisiones por sí misma y que va corrigiendo, va incorporando, sacando del proceso de producción lo que necesite en función de la evolución del mismo, hasta con pequeños bares, negocios, tiendas, carpinterías, fontaneros, instaladores, que también son empresarios. Tenemos el concepto de que no lo son, pero también son empresarios, también contratan a personas, pagan sus impuestos, generan riqueza todos los días, ¿no? Para que utilizando, pues, por ejemplo, una Surface o cualquier sistema de gestión tengan mayor control sobre sus gastos, sobre sus necesidades de aprovisionamiento, sobre sus sistemas de relación con su administrador o con su gestor de personal, permitiéndoles ahorrar tiempo y tener mucho mejor organizados sus sistemas, ¿no? Trabajamos un poco a medida, repito, estamos muy ilusionados. De hecho, no tenemos muchos recursos, pero hemos creado un departamento específico dentro de la federación, haciendo un enorme esfuerzo por nuestra parte. Ya tenemos tres personas trabajando en este tema, y nos apoyamos en muchos expertos externos, que son los que realmente tienen el conocimiento y se relacionan con las empresas, ¿no? Nosotros simplemente, repito, informamos a nuestros socios, les sugerimos e incluso escuchamos cuando nos lo preguntan cuáles son sus planteamientos, y les ayudamos a presentándoles las opciones que consideramos que son más adecuadas para sus procesos, ¿no? Y creo que esto es muy importante. De hecho, ahora mismo estamos negociando un acuerdo de concertación social con el Gobierno de Asturias y los sindicatos, y una de nuestras medidas estrella va a ser esto, ¿no? Queremos que Asturias se caracterice por tener un entorno digital muy favorecedor, no solamente de la actividad empresarial, sino, por ejemplo, de la relación entre las empresas y los ciudadanos con las administraciones, porque de nada sirve que se digitalicen las empresas y los ciudadanos y después las administraciones siguen pidiéndote los papeles de toda la vida y siguen teniendo los procesos a los que nos tienen acostumbrados, ¿no? Es decir, esto es un concepto de sociedad, no es un concepto exclusivamente de empresa ni de personas, ¿no? Y estamos trasladando esa cultura, intentando imbuir a la sociedad asturiana de estas ideas, que además tienen una derivada muy positiva, que es que generan mucho empleo, ¿no? En Asturias tenemos un importante ramillete de empresas de tecnología que están empezando a fabricar software propio, y esto pues requiere de personal, requiere de especialización, y es más actividad económica y empresarial que se genera en la región, ¿no? Es decir, es un círculo virtuoso en este caso, y además es que es algo imparable. Tarde o temprano la sociedad va a ser digital, nos guste o no nos guste. Está, como decía antes, ya evolucionando a nivel exponencial. Antes era aritmético, ahora ya es exponencial absolutamente, y esto va a ir increciendo, ¿no? Estamos viendo evoluciones continuamente y necesitamos que nuestras sociedades y por lo tanto también nuestras empresas estén a la altura de las circunstancias. Pues creo que estás haciendo una labor pedagógica, social, promoviendo la mayor, función de los empresarios y situar a la empresa y sobre todo a la pequeña y mediana empresa y los autónomos en una posición central de progreso de una economía moderna. Y yo pregunto con cierta ingenuidad, ¿esta cultura de empresa
y tú que tienes que tratar desde el ámbito institucional, ¿cómo la ves en este mundo político, tanto de la Unión Europea como español como regional? Quiero decir, ¿notas que se está abrazando la cultura de empresa como programa político o al contrario sigue un cierto nivel que tu presidenta me parece recordar que habrá una cierta demagogia? ¿Cómo ves eso? Y perdóname que te meta en una postura que no es del todo técnica, pero creo que podríamos hacerlo de una manera aséptica, ¿no? No, bueno, a ver, aquí se produce una contradicción, ¿no? Cuando uno lee los programas electorales o las propuestas de los diferentes partidos, bueno, no de algunos, digamos, de extremos que no comulgan en absoluto con el mundo de la empresa, pero incluso esos últimamente tienen algunas propuestas, pues la empresa, como decía antes, está en un lugar destacado, ¿no? Todo lo vamos a hacer para que las empresas funcionen, para que crezcan, para que tengan más actividad, para que sean cada vez mejores, más grandes, más competitivas, ¿no? Luego, al cocer este alimento mengua, ¿no? Y la realidad con la que nos encontramos es con la que estoy definiendo a lo largo de mi intervención, que realmente no se ha incorporado digamos, al acervo político, al impulso político, el apoyo a la empresa como algo prioritario, al menos en nuestro país, ¿no? Casi apurándolo en el ámbito de la Unión Europea, en comparación con otras zonas del mundo con las que competimos, estamos, no voy a decir años luz, pero sí bastante distanciados, ¿no? Por ejemplo, la ley antiinflación que promovió Estados Unidos para favorecer la actividad industrial dentro de su territorio, se aprobó en un tiempo récord, ¿no? En Europa, un tiempo récord durante la pandemia, ¿no? La pandemia terminó hace ya prácticamente 3 años, ¿no? Y en Europa seguimos debatiendo medidas de apoyo a las empresas derivadas de aquella pandemia, ¿no? Entonces, claro, las comparaciones no aguantan, ¿no? Aquí, en el mundo de la empresa, el tiempo es fundamental, ¿no? Y cuando el tiempo pasa ya no se puede recuperar, ¿no? Y otros han ocupado los espacios, es decir, los mercados en los que tú eras bueno, ¿no? Entonces, esto no parece que así sea, ¿no? Si nos vamos, como decía antes, al ámbito de la formación, los mensajes se escuchan y los proyectos se corrigen o las acciones se corrigen, pero tardan mucho tiempo en llegar a los resultados a la empresa. Si atendemos al ámbito de las infraestructuras y de la movilidad, que es otra de las cuestiones básicas en este momento, pues vemos que tardan mucho tiempo en plantearse las inversiones necesarias para que la logística fluya mucho mejor y de una manera más eficiente y eficaz de lo que lo está haciendo en este momento, ¿no? Si nos vamos al mundo, como decía antes, de la fiscalidad que afecta a la empresa o de la legalidad o de los procedimientos administrativos, qué decir, esto es todavía mucho más lento de lo anterior, ¿no? Es decir, desde el punto de vista práctico, en el debate político la empresa no está en el centro. La empresa es una consecuencia, y normalmente solamente una consecuencia, digo, a la que hay que atender cuando hay un problema, que normalmente es cuando las empresas toman protagonismo, cuando hay una crisis y empieza a haber despidos, o cuando se disparan los tipos de interés y empieza a tener efectos sobre la morosidad de las empresas o los impagos a Hacienda o a la Seguridad Social, ¿no? Entonces, en ese caso, los políticos sí empiezan a temblar, es decir, cuando la caja de las administraciones públicas se ve afectada y las listas del paro se incrementan por cuestiones de crisis, entonces sí nos preocupamos de ella. Pero creo que esto es como la medicina actual. En realidad sería mucho más eficaz si fuera más preventiva que reactiva, ¿no? Con la empresa pensamos que esto es así, no lo pensamos por interés, sino que lo demostramos porque aquellas sociedades, aquellos países que prestan mayor atención y son más sensibles a las necesidades de sus empresas, funcionan mejor. Cuestión diferente es cómo después se reparte la riqueza y qué sistemas hay de fiscales o de redistribución de la misma, ¿no? Pero ese es un tema diferente. Lo que es cierto es que si no se genera riqueza no hay nada que repartir, ¿no? Y quienes realmente generan la riqueza son las empresas. Por lo tanto, es casi una derivada inmediata que lo que hay que hacer es atenderlas y favorecer que haya cada vez más competitivas y más grandes.
Querido Alberto, se nos está acabando ya el tiempo y solo decirte una pregunta, comentarte a ver qué opinas de la posibilidad de que, y nosotros somos un claro ejemplo de lo que voy a comentarte, ¿no crees que con las nuevas tecnologías y las nuevas potencialidades, teniendo una lengua que nos une y muchos más ámbitos culturales y sintiéndonos en casa y ellos aquí, ¿no crees que esta nueva oportunidad, esta ventana de oportunidad geopolítica también se abre porque ya no podemos mirar hacia los países asiáticos? ¿No crees, repito, que los países iberoamericanos, teniendo en cuenta esta era de la disrupción y del cambio geopolítico que supone en cierto sentido una ventana de oportunidad, ¿no crees que deberíamos de estrechar los lazos y declarar un programa prioritario, nuestros vínculos de empresa entre los países hermanos iberoamericanos? Sí, ya lo he dicho, ¿no? Que para mí debería ser un objetivo fundamental de los gobiernos iberoamericanos y del español, ¿no? En el mundo en el que vivimos, cuanto mayores y más fuertes sean los colectivos que cooperan entre sí, más posibilidades de éxito hay, ¿no? Entre nosotros, afortunadamente, aparte de la cultura y la tradición, tenemos un elemento común que es la lengua, ¿no? El español es hablado por más de 800 millones de personas en el mundo, es un lenguaje muy querido además, y deberíamos explotar mucho más esto, ¿no? Pero es que además, aparte de la lengua, pues como decía antes, entre América y España, Europa, hay mucha complementariedad. Somos dos regiones del mundo en las que quizá por situación geográfica, por evolución histórica, por los lazos que hemos ido tejiendo entre nosotros a lo largo de los siglos, aparte de relación, hay mucha complementariedad económica, social, tecnológica, agroalimentaria, de todo tipo, ¿no? Y esto, ojalá seamos capaces de tejerlo de tal manera que se convierta en un instrumento y en una palanca de impulso para unos y para otros, porque sería desde luego muy importante. Y repito que yo creo que debería ser objeto prioritario de tratamiento por parte del Gobierno de España esta cuestión. No sé por qué, y esto han sido gobiernos de un color y de otro, nunca hemos mirado con decisión hacia nuestros hermanos naturales, que es Hispanoamérica, desde España, y esto potenciarlo mucho más dentro de la Unión Europea, y tampoco nos hemos puesto manos a la obra para, de una forma pues humilde, pero al mismo tiempo eficaz, tratándonos de igual a igual, comenzáramos a sentar las bases de unas nuevas relaciones entre las dos partes del Atlántico que, repito, serían desde luego e indudablemente muy positivas para ambos. Don Alberto, usted ya terminó, y esta es la última pregunta y luego tenemos el minuto de despedida de nuestros oyentes. Es un programa para mí muy importante en el Día Mundial de la Pyme, repito. Usted que está en el centro, el meollo de la cuestión de la pequeña y mediana empresa, porque usted es no solo miembro de la Junta Directiva de la CEPYME, sino del Comité Ejecutivo, donde tal vez puedan ser, no sé, entre presidentes, vicepresidentes y secretarios, en torno a 20 personas o así. Usted que está en ese meollo, por lo tanto está muy informado. Este mensaje que usted nos lanza se está promoviendo, porque decirle que yo me siento relativamente huérfano de eso que usted tan claramente señala, ¿no? De que reconozcamos, aunque sea con programas del mundo de la empresa, del mundo de la gestión, repito, no de la economía, ese reconocimiento y esa puesta en valor y esas ganas que tenemos que echarle en esa junta directiva o el comité ejecutivo. ¿Puede comentarnos qué se cuece, querido Alberto? Bueno, pues ahora mismo, para ser sincero, lo más importante son los muchos incendios, y me van a permitir el símil que tenemos, ¿no? La empresa española ahora mismo la pyme y la micropyme, ya huelga a comentarlo, se está viendo muy afectada pues por algo que comentábamos anteriormente, ¿no? Por las decisiones que está tomando el gobierno, por una parte, ¿no? Que afectan al ámbito laboral, al ámbito de los costes de funcionamiento de las empresas,
y al ámbito de organización, intentando reducir los tiempos de trabajo e intentando limitar también algo que viene recogido en nuestro ordenamiento jurídico, que es la libertad de empresa y la capacidad que tiene el empresario para organizar sus sistemas de producción dentro de su empresa, ¿no? Y esto pues realmente está no solamente preocupando mucho, sino ocupando más a la mayor parte de las organizaciones empresariales españolas que están viendo cómo cada día tenemos un susto, y desde hace bastantes meses ya tenemos medidas que están afectando de forma muy directa y, por desgracia, muy negativa a la empresa española, ¿no? Antes hacía referencia, por ejemplo, a los costes laborales, el crecimiento de los costes laborales en tasas de 5 puntos interanuales en los últimos 10 trimestres. Pues ahora, por ejemplo, las tasas de interés a las que tienen que hacer frente las pymes de nuestro país están en máximos desde hace prácticamente 15, 18 años, ¿no? Y esto está afectando de forma muy importante y no estamos viendo que se estén tomando medidas en este sentido, ¿no? O la falta de protección frente a prácticas, bueno, voy a decir poco ortodoxas por parte de competencia extranjera, tampoco están siendo adecuadamente abordadas desde la Unión Europea, que es quien tiene capacidad para imponer limitaciones en este sentido. Entonces son tantos los fuegos que tenemos abiertos que ahora mismo no se está pensando en esto, ¿no? Pero yo la verdad es que por formación y por sistema de trabajo personal desde hace muchos años procuro compaginar, aunque sea en poco tiempo, los problemas del día a día, de coyuntura, con el cultivo intelectual de lo que pueda ocurrir dentro de algunos meses / años, ¿no? Es decir, siempre hay que hacer algún ejercicio de abstracción, intentando anticipar escenarios y viendo qué oportunidades o riesgos se nos pueden presentar en el futuro, intentar aprovechar unos o evitar los otros, ¿no? Y en este sentido es por lo que estoy trasladando esta propuesta, aunque reconozco que de momento con poco éxito. Bueno, pues nadie mejor que usted, y encima creo que eres lo suficientemente joven y también maduro para poder, bueno, con esas ganas que te caracterizan, seguir, ya vamos, impulsando estas estrategias que me parecen que están muy por encima de estas coyunturas, aunque hay que reconocer que apagar incendios no debía ser la labor del comité ejecutivo, pero os obligan a ello, y efectivamente necesitamos, y este programa espero haya servido para esa pedagogía de cultura de empresa que tanto necesitamos, y que hacer comprender, como tú muy bien señalas siempre, que solo creando tarta, haciendo tarta, creando riqueza, se puede conseguir mayor solidaridad, mayor estado de bienestar, o en cualquier caso, solo favoreciendo a la cultura de empresa podríamos tener calidad de vida en cualquier estado moderno. Recojo tus palabras de que hay que considerar ese emocionante cariño que pides para la pequeña, mediana empresa y autónomos, y que yo, siguiendo tu encomienda, voy a intentar siempre poner en valor y reconocer a lo que tú llevas mucho tiempo defendiendo desde una óptica técnica e institucional excelente. Tu currículum avala ese grandísimo comportamiento y estoy a tu eterna disposición, querido Alberto, y muy agradecido desde Prensa Mercosur por poder aprender de lo que tú sabes de este mundo. Nos despedimos, queridos oyentes, y sabiendo que nuestro director está en Asunción con la organización del Comité de Organización de Estados Americanos, y que en breve tendremos un programa especial de podcast de Enlace Sudamericano. Les recuerdo que es Enlace Iberoamericano, y que desde esta otra orilla, desde esta Españita, y le llamo así, querido Alberto, porque en Brasil son 17 Españas, entonces si a eso le unimos al resto ya me dirás, pues desde esta otra orilla de la Unión Europea, con mi gratitud a Alberto, me despido de este programa dedicado sin duda a la institución que más favorece el progreso de los países, la pequeña
la micropyme, la pequeña y mediana empresa. Muchas gracias y que tengan un buen día. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Más que nada